Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del apego, de la teoría del apego. Vamos a ver la teoría del apego tal cual fue formulada por su creador, que es John Bowlby. John Bowlby era un psiquiatra inglés de orientación psicoanalítica que opinaba que las experiencias iniciales que se tienen durante la infancia son fundamentales para el desarrollo psicológico sano posterior del niño, incluso tienen influencia en la vida adulta. Exactamente lo mismo que había planteado Freud, pero él va a desarrollar la teoría del apego, muy influido por los estudios que desde la etología se estaban realizando en estos momentos en Europa, las investigaciones de Konrad Lorenz, de Nico Tinbergen, por ejemplo, o las investigaciones de John Harlow. Bien, lo que Bowlby va a formular su teoría, la base, la esencia de su teoría es que los niños y las niñas establecen el vínculo de apego, es una relación afectiva que establecen con su madre. Una relación afectiva de manera que ellos muestran preferencia por la figura de la madre, en su presencia se sienten tranquilos, se sienten seguros, se sienten confortables y todo lo contrario cuando no está presente y además se sienten temerosos. Esta es por decirlo de alguna manera, la base de la teoría del apego. Bowlby, en la teoría del apego, nos hablará que el periodo en el cual se crean estos vínculos es desde los 6 meses a los 6 años. Inicialmente, el niño va a utilizar aquellas conductas con las cuales ya viene equipada biológicamente, como son, por ejemplo, la succión, como es el agarre, o como puede ser, por ejemplo, el balbuceo o la sonrisa. Posteriormente, a medida que tiene más recursos cognitivos, los va a utilizar. Por ejemplo, la aparición de las primeras conductas inteligentes o la aparición de la locomoción. Primero el gateo, después cuando el niño y la niña son capaces de andar, ya pueden buscar activamente a su madre. También es importante el establecimiento del apego cuando los niños y las niñas adquieren la noción de conservación del objeto, es decir, cuando saben que aunque no tengan delante de su campo visual un objeto, aunque no lo pueden ver, esto no implica que el objeto haya desaparecido, sigue existiendo, pero no lo pueden ver. Y la aparición del lenguaje, que marca también un hito muy importante en el desarrollo del vínculo de apego. Es decir, el vínculo de apego surge a partir de los 6 meses y se va a ir cambiando, va a ir desarrollándose y va a adquirir formas diferentes durante todo este periodo, desde los 6 años de los 6 meses a los 6 años, cada vez formas, digamos, más complejas, más sofisticadas. Bowlby consideraba que el vínculo de apego es importante para el desarrollo psicológico sano de los niños y de las niñas porque es la base del desarrollo de la autoestima, es la base del concepto que se tiene del mundo como un lugar seguro, como un lugar predecible en donde sus necesidades se atienden, o todo lo contrario. También es la base del desarrollo de las relaciones sociales y es la base desde la que se explora el mundo, desde la que se comienza a investigar, a descubrir el mundo. Inicialmente el niño se aleja de su madre para descubrir el mundo, para explorar y posteriormente ya no necesita tener presente delante de él a la figura de la madre y cada vez se va alejando más de ella. En definitiva, es la base de este desarrollo psicológico. Bowlby también se dedicó al estudio de la pérdida del vínculo de apego, porque igual que surge, se puede perder. Y se puede perder por diferentes circunstancias. Por ausencia de la figura de la madre, Bowlby también nos hablaba por alienación parental. Cuando se pierde este vínculo de apego, ¿qué es lo que se produce? Bueno, pues se produce lo que él llamaba una reacción de duelo, igual que nos ocurre a los adultos cuando perdemos a un ser querido. Esta reacción de duelo en el caso de los niños implicaba que tras un periodo que menciona investigaciones en donde este periodo de ausencia de la madre había sido de 2 semanas, el niño posteriormente y la niña, una vez que aparecía la madre, la rechazaba, es decir, se producía un desapego, aunque posteriormente volvía nuevamente a vincularse con ella, pero manifestaba más conductas ansiosas, manifestaba una serie de conductas ansiosas que anteriormente no había manifestado. Bien, aparte de Bowlby, una de las figuras fundamentales en el desarrollo de esa teoría es Mary Ashworth. Mary Ashworth fue una colaboradora de Bowlby que llevó a cabo 2 investigaciones muy importantes, una en Uganda con niños y madres ugandesas y otra el famoso proyecto Baltimore. De estas investigaciones surgió, por un lado, el concepto de la sensibilidad materna, es decir, Mary Ashworth se planteaba qué características tienen las madres que establecen vínculos de apego seguro con sus hijos y sus hijas. Y estas características es lo que ella llama la sensibilidad, que no es más que la capacidad de identificar, de reconocer las señales que envían sus bebés, sus hijos, sus hijas, señales, por ejemplo, como pueden ser
de hambre, como señales que pueden ser de frío, señales de que están molestos, que están intranquilos o que están felices. Y dar respuesta a estas señales. Y de estas investigaciones también surge la famosa clasificación de los vínculos de apego, todavía hoy vigente. Ella habló del vínculo de apego seguro, del vínculo de apego ambivalente y del vínculo de apego evitativo. Otros autores, posteriormente, Bain y Salomon, descubrieron una cuarta categoría de vínculo de apego, que es la que se llamó desorganizada. Bien, hasta aquí la teoría del apego tal cual fue formulada por John Bowlby. Si se dan cuenta, hemos estado hablando siempre de la madre, no hemos hablado de los padres. Y es que la teoría del apego es una teoría que se refiere a la relación afectiva de los niños y de las niñas con su madre, no con sus padres. En la época en que Bowlby formula esta teoría, estamos hablando de la década de los años 60 del siglo pasado, los padres no participaban en la crianza de sus hijos, su participación era escasa, de manera que tiene cierta lógica que la muestra con la que se investigó fueran madres y no padres. Él ya reconocía que a partir del año los bebés pueden establecer vínculos de apego con sus padres, pero igualmente con sus padres, con sus tíos, con sus tías o con cualquier cuidador o con sus hermanos, pero siempre consideró que estos vínculos eran secundarios, que el vínculo de apego fundamental y primario era el que se establecía con la madre, los demás eran secundarios. Bien, las investigaciones posteriores, cuando posteriormente se investigó los vínculos de apego de los padres con sus hijos y con sus hijas, estas investigaciones lo que nos han señalado es que efectivamente se establecen vínculos de apego, lo que ya reconocía Bowlby. Parece ser que no de la misma forma con la madre o no de las variables que influyen de forma diferente. Por ejemplo, se ha encontrado que el tiempo de crianza, en el caso de las madres, es más importante que en el caso de los padres. O la sensibilidad materna es una variable más importante en el caso de las madres que en el caso de los padres. Pero el camino para el establecimiento del vínculo de apego es el mismo en ambos casos. La crianza, los cuidados de los hijos y de las hijas. En la medida que un padre cuida a sus hijos y a sus hijas, establece vínculos de apego con ellos. Vínculos de apego que son igualmente importantes que los que establece con su madre. Es decir, hoy la investigación no permite sostener que los vínculos de apego con la madre sean más importantes que con el padre. Cosa diferente es que los niños, las niñas, manifiesten preferencia por algunas de sus figuras de apego para la atención de determinadas necesidades o en determinadas situaciones, que efectivamente los niños y las niñas manifiestan este tipo de preferencias, pero ello no implica que un vínculo de apego sea más importante que el otro, siempre y cuando efectivamente ambos vínculos de apego sean vínculos de apego seguros. Esto es lo que nos han dicho las investigaciones actuales y en esto se basa la doctrina actual del interés del menor. El interés del menor es el mantener contacto con los dos progenitores, con la madre y con el padre, porque los dos son igualmente importantes en su desarrollo. Bien. Por lo tanto, resumiendo, la teoría del apego, tal cual la formula Bowlby, lo que nos dice es que para que los niños tengan un desarrollo psicológico sano, necesitan establecer esta relación afectiva, íntima con su madre y además necesitan los cuidados de esta de una manera estable en el tiempo, de forma que ambos disfruten de esta relación. Las teorías posteriores que han investigado el apego con el padre lo que nos dicen es que los caminos a través de los cuales se establecen los vínculos entre el padre y sus hijos y sus hijas son los mismos, es decir, cuidándolos y participando de su vida desde no ya el momento del nacimiento, sino incluso desde la gestación, y que los dos vínculos de apego son igualmente importantes. Dicho esto, conviene citar una investigación de una autora española. Bowlby ya pensó en su momento que que el vínculo de apego tenía una base genética en la medida en que su función fundamental era la supervivencia. Bien, recientes investigaciones de una autora española, de una catedrática de neurobiología española, Natalia Moratalla, han aportado datos muy interesantes en este sentido. Ella nos dice que el vínculo de apego se crea ya desde el momento del embarazo entre el feto y su madre. Está comprobado que desde el momento de la gestación se van a producir una serie de cambios, no solamente en el cuerpo de la madre, sino también en el cerebro. El cerebro va a sufrir cambios estructurales y funcionales. Estructurales porque su tamaño se va a reducir. Luego recuperará el tamaño que tenía en el momento del parto, pero se produce primeramente una reducción del tamaño del cerebro de la madre como consecuencia de los cambios endocrinos que se van a producir. Y el cambio endocrino fundamental que se va a producir, que nos dice Natalia Moratalla, es la aparición de las autopistas de oxitocina cerebral, hormona que estimula los centros
de la recompensa, los centros del placer, e inhibe los centros de crítica. Lo que viene a decirnos la autora es que el cerebro de la madre está ya preparado, predispuesto para el establecimiento de estos vínculos de apego, cosa que no sucede en el caso del padre. En el caso del padre se ha observado que también se produce un aumento de oxitocina, de la producción de oxitocina cerebral, con la contemplación de las primeras ecografías. De aquí la importancia de la participación del padre ya desde el momento de la gestación. Y si bien es cierto que esta investigación y otras nos vienen a avalar que habría una predisposición biológica en el caso de la madre para el establecimiento de estos vínculos de apego, que no existe en el caso del padre, también es cierto que en la medida en que el padre se implica y cuida a sus hijos, se establecen estos vínculos de apego y por lo tanto los dos son igualmente importantes. Muchas gracias.